como es el tema de los hidrocarburos, como es el tema de la electricidad, como es el tema de la energía en general, que es el tema de la energía, llevan inversiones enormes, como pasó en Vaca Muerta en su momento, que no lo hicieron porque no le dieron las seguridades. Hay un potencial abajo, pero si no tenemos las herramientas, si no tenemos todo lo necesario, que es un poco también lo que hablaba vos, Nígel, ¿cuánto te cuestan a vos las cosas? Lo más barato, 6 millones de pesos. Imagínate para todo lo que es explotar el suelo y hacer todas las Sí, cosas no. que hay que hacer con las energías. ¿Cuánta es la inversión que tenés que hacer? Sí, además no permite justamente el desarrollo nacional, porque la izquierda siempre toma como bandera lo de, bueno, Cristina misma en su más reciente discurso, por ejemplo, se refirió a las políticas de Milei como una nueva forma de colonialismo, ¿no? Lo cual, bueno, digamos, ella tendrá sus motivos, pero si uno analiza, por otro lado, la cuestión del desarrollo de la industria nacional, vos tenés que ponerte a pensar, ¿puede realmente la industria nacional desarrollarse en la situación en la que está política y económicamente Argentina? No, porque vos te pones una maderera, por ejemplo, y tenés un techo bajo, ¿me entendés? O sea, hay un techo bajo de hasta dónde podés crecer, ¿me entendés? Porque si vos empezás a querer crecer más, vas a tener que empezar a requerir maquinaria más compleja, vas a tener que empezar a requerir un montón de empleados, vas a tener otras obligaciones jurídicas, vas a tener más problemas de distribución, vas a necesitar más compradores y en general vas a necesitar que una economía esté creciendo, ¿bien? Exacto. Que mínimamente no esté estancada, ¿me explico? Entonces, esa maderera, yo te pongo el ejemplo de la maderera porque tengo una cerca de mi casa, nada más. Sí, pero se replica en todo. Tengo dos cerca de mi casa, lo que lo pienso. Esa maderera no, no va a crecer. Va a crecer un poquito, va a llegar a un nivel de estabilidad y va a decir, yo de acá no puedo seguir creciendo, este es mi techo. Porque para pasar de ese techo a un nuevo nivel de estabilidad, se requiere un salto, o sea, de mucha plata. De Exacto. mucha plata que no se puede permitir esa persona, ¿me entendés? Entonces, estas pymes realmente no van a avanzar. Nunca vas a ver, y no se ve de hecho, que tengas pymes que, no sé, año 1, primera vez, ni siquiera año 1, década 1 tengan, por ejemplo, ¿no? 30 empleados, década 2 tengan 300, década 3 tengan 3.000 empleados, ¿entendés? No se ve, ¿entendés? No, totalmente. Hay un estancamiento perpetuo porque justamente por el techo que se impone. El techo te lo da la situación política, ¿entendés? Exacto. Y creo que ese es el mayor problema, volvemos a lo mismo. Cuando estamos hablando de economía, no estamos hablando de un papel, no estamos hablando de plata, sino que estamos hablando del desarrollo humano. La economía es una manera de medir el desarrollo humano, porque cuando una economía crece, significa que hay personas que están solucionando sus necesidades, que están satisfaciendo sus necesidades. Eso es el crecimiento económico. No son papeles, no son billetes. Cuando se mide la fortuna de los que más tienen, no miden cuántos billetes tienen en el bolsillo ni solamente cuánto tienen en la cuenta bancaria. Es lo que valen sus empresas. Y muchas veces las empresas no es que valen por lo que vale el ladrillo que tiene o los insumos que tienen adentro, sino que valen por lo que le pueden brindar a la sociedad, por el valor de la marca. Cuando se habla de Coca-Cola, un montón de veces hablando de, creo que gran empresa conocida por todo el mundo, más que Coca-Cola no hay, cuando se habla de Coca-Cola, lo que mayor valor tiene, por ejemplo, es la marca. ¿Por qué? Porque no es solamente la plata, no es solamente los insumos, sino lo que vale es lo que esa empresa puede generar hacia la gente. Sabe que tiene un producto que la gente lo consume, no necesita. Coca-Cola justamente no es el producto más necesario por ahí, más sano, para dar de ejemplo, pero realmente sabés que es un producto que la gente lo consume. Entonces eso también tiene muchísimo valor. Entonces la idea justamente de esta ley es que podamos o puedan todos los que vienen al país y todos los que residimos en el país, seguir creciendo. Que no diga, che, mirá, me conviene, como pasa con muchos monotributistas, porque también vamos a hablar de eso, me conviene quedarme acá en esta categoría, porque si crezco un poco más, o si me paso relación de dependencia, salgo perdiendo por todos lados. Claro. Lo que me va a sacar el Estado no me conviene. Entonces mejor no contrato más gente, mejor no hago más nada. Y esto yo creo que todo el que está escuchando lo ve en el día a día, y lo ve con un montón de gente, amigos, conocidos, o hasta con el comerciante amigo. Poder pensar, decir, che, ¿te conviene tener todo en blanco? Como pasa con los pequeños negocios. Porque uno de los mayores problemas
que, por ejemplo, la izquierda estaba diciendo acá no hay nada a favor de los trabajadores, no hay nada que ayude a los trabajadores, como en su momento Manuela Castañera decía, no, el sueldo mínimo de 100.000 pesos, que después en la campaña presidencial fue de 500.000, ya hubiese quedado retrasado, porque con políticas monetarias de creer que podés poner el precio que vos quieras a base de emisión monetaria, ya generamos el desastre que generamos, y ya hablamos de todo el desastre que genera en una economía, en una sociedad y en la gente la inflación. La inflación no es un tema más, no es un tema normal. Realmente lo que genera es que los individuos no se puedan desarrollar, que las empresas no puedan crecer. Entonces, volviendo a la ley bases, lo que se está hablando no es solo el que ya está trabajando, el que ya está en blanco, sino también, pensá que hay 6,7 millones, que ese era uno de los últimos números que hay, en blanco, o sea, trabajadores en blanco son 6,7 millones. Y trabajadores en negro, pues no se puede medir exactamente, se estipula que son entre 8 y 10 millones. Entonces estamos hablando con que hay mucha más gente trabajando en negro que en blanco. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta ley y bases? aparte la cantidad de población que está trabajando. Entonces, si vos tenés 6,7 millones trabajando en blanco y tenés una población de 45 millones y claramente no te dan los números. te tiene que hacer ruido, ¿me entendés? Justamente, para mí todo pasa por el estancamiento económico, ¿ok? Por el estancamiento económico y la inflación, ¿ok? No pasa tanto para mí por el tema de los impuestos. Para mí el tema de los impuestos y leyes son cuestiones políticas que pueden resolverse de mejor o peor manera. ¿Por qué, por ejemplo, para mí no pasa por el tema de los impuestos? Por ejemplo, Alemania tiene una retención de impuestos del 49,1%. Sí, es alta. Sé que es uno de los más altos de Europa. Es altísimo. ¿Qué pasa? Alemania tiene, bueno, como decía, empresas que cotizan millones y millones. El poder adquisitivo de los alemanes es muy alto. Milei mismo, estoy diciendo Alemania porque Milei mismo en una parte en su campaña decía, bueno, quiero que seamos Alemania, ¿viste? Después dijo Irlanda, ¿viste? Creo. Lo digo como ejemplo. Claro. Dejo Alemania, por ejemplo. Sí. Bueno, Alemania tiene una retención de impuestos del 49,1%, que no es poco. ¿Entendés? No, lo había leído y es de lo más alto de Europa. Es más, me encanta el caso de Alemania porque tienen un impuesto a la iglesia, ¿entendés? O sea, tiene una retención de impuestos de la riqueza, te tiro un número al azar, pero era como del 30%, y después tienen como un 2% que es impuesto a la iglesia, ¿me entendés? O sea, ellos hasta te cobran para mantener su religión, ¿me explico? Mirá vos, no, eso no lo sabía. Que para mí no está mal, dicho sea de paso, me parece que para vos sí está mal, pero para mí no. Ahí empiezan las discrepancias. Ya te voy a cagar a paro. Impuesto a la iglesia. Pero bueno, fuera de eso, lo que te quiero decir, fíjate que Alemania, teniendo un 49,1% de retención de impuestos, es un país que está bastante bien. Hablo de Alemania porque el presidente electo justamente puso a Alemania como ejemplo. Lo dio de ejemplo con su curso, creo que después se fue a Irlanda. Sí, porque Irlanda es más parecido a nosotros, porque claro. Alemania ya tiene más años de desarrollo, Irlanda hizo un cambio exacto, hacia el modelo liberal. Tiene años de desarrollo. Esa es la cuestión. Un tema no menos importante. Tiene años de desarrollo. Es el desarrollo lo que te da esa seguridad, ¿me entendés? La idea de la ley bases, lo que se pretende, lo que yo espero consigan por el bien del país, es justamente sentar las bases, por eso el nombre, las bases de ese desarrollo, ¿me entendés? Porque la solución no va a estar en poner una ley que obligue a la gente a cuánto tiene que alquilar, a cuánto tiene que vender, ¿entendés? No está en sacarle la riqueza a los que más tienen, ni en mantener con migaja de pan a los que menos tienen, ¿entendés? Lo que te va a dar esa estabilidad, ese desarrollo que por ejemplo tiene Alemania, es justamente que la clase media pueda crecer, que la clase media pueda invertir, ¿entendés? Que las pymes puedan pasar ese techo de yo no puedo con mi pyme facturar más que esto, porque si facturo más que esto, cae fuego, ¿entendés? Porque lo que a nosotros entre otras cosas nos pasa es que tenemos impuestos para mantener un Estado. Totalmente. Como que si fuese justamente el Estado alemán, ¿me entendés? Exacto. O sea, los alemanes pueden tener esa cantidad de impuestos y pueden estar bien y les puede ir bien y pueden seguirse desarrollando. Muchas veces se habla igual de que Europa es una de las economías más estancadas del mundo. Sí, eso es otra de las cosas. Que a mí no me parece un buen argumento porque yo digo, están estancados, pero porque también, porque llegaron a un nivel de calidad de vida. Llegaron a un techo que seguir creciendo cuesta mucho más, diferencia de los países emergentes, obviamente. A mí me parece un mal argumento, pero bueno, qué sé yo. Por ahí se dice. Sí, puede ser, por otro lado... No es tuyo, me parece un mal argumento el de que no, lo que pasa es que Europa está estancada económicamente. Está estancada económicamente porque están bien.
Sí. Llegó un punto en el que ya está, ¿viste? Sí, yo creo que el humano siempre se puede desarrollar un poco más. Siempre obvio. podés seguir innovando. Si hay algo que tiene la especie humana de increíble, a diferencia de todas las otras especies, es la innovación, la capacidad de seguir desarrollándose. Pero es lo que vos dijiste, llegaron a un punto que le permite tal cosa, digamos. Mantener un estado, ¿entendés? Nosotros tenemos un estado con unos gastos altísimos, gastos mega multimillonarios, que no te arreglan las calles. O sea, tenemos gastos como para tener naves que vayan a la estratosfera y en una hora podamos estar en Japón o en cualquier parte del mundo y no te arreglan la calle. O sea, ¿entendés? Que por ahí se cortan las luces, que por ahí como pasa en Santa Fe, está el puente carretero frenado hace cuántos meses y no logran arreglar un puente. Pero vos ves el presupuesto y son miles y miles y miles y miles de millones. Y no hay joda, son miles y miles y miles de millones. Y vos si no te ponen a arreglar un puente. Pero eso, entonces, la retención de impuestos argentina es justamente como la de un país europeo desarrollado. Exacto, y yo creo que ahí es donde está el quiebre y donde realmente la gente empezó a ver otra cosa. Porque yo creo que el argentino es, por tantos años también que tenemos con esta teoría, y también la educación tuvo mucho que ver, porque nos metieron mucho en la cabeza el tema del Estado presente, que sin el Estado no podemos hacer nada, si el Estado no te cuida un poco más te vas a morir y vas a quedar tirado en la calle, nos metieron eso en la cabeza. Pero más allá de eso, yo creo que el argentino le gusta la idea, por ejemplo, de la educación pública, de la salud pública, sin ir más lejos lo que hicieron el otro día con las universidades también, la distorsión y el manejo político que hicieron. O sea, Sergio Massa en 2022 les recortó y les frenó el presupuesto. O sea, a partir del 2022 les recortó el presupuesto. No, pará. Hablemos de la universidad en la segunda hora. En la segunda hora, tienes razón. Vea, ¿te parece que vayamos un corte así no aburrimos tanto a la gente? Y en el segundo bloque vamos a hablar un poco de lo que pasó con las universidades y cómo utilizaron ese tema de manera política. Dale. Así que bueno, nos vemos en un... A ver qué estaban diciendo. Hola, buenas tardes. Sí, acá nos saluda gente de La Plata. Saludos a toda la También gente de La Plata. Nati desde Brasil. Qué grande, Nati. ¿Qué nivel? Para Ya que somos se internacionales, mejore. vamos. Nos dejó un par de comentarios. Esperen porque se me fue. Y estaba hablando sobre el tema este de que decían hoy temprano. La gente está acostumbrada a los planes, a tener todo de arriba, que siempre la clase media tuvo que mantener a todos los que apoyaron al sistema de izquierda. Ah. También comenta ella que todos los que se fueron del país fue porque era imposible seguir sosteniendo a estas personas. Después comenta de los planes salían de un supermercado con televisores de 50 pulgadas, teléfonos nuevos, nada de alimentos, y el resto veía cómo carajo seguir llegar al fin de mes, y cree que este cambio era necesario, hablando de la ley de bases y bueno, de la presidencia de Javier, por supuesto. Excelente. Y también agrega que va a costar, pero es algo necesario. Y esto, sí, todo eso dijo Nati de Brasil, así que un saludo, gracias por escucharnos. Y bueno, invitamos a dejar su mensajito por el Partido Libertario SFC y al número de teléfono, si lo querés compartir de nuevo, Paulo, porque dale. no lo sé. El número de WhatsApp es 3425-032-091. 3425-032-091. Para los que nos quieran escribir también por WhatsApp. En caso de los audios, por ahí no los podemos escuchar en vivo, los escuchamos después. Así que eso también le queríamos avisar. El tema de los audios lo escuchamos cuando vamos al corte y después también comentamos todo lo que nos vayan diciendo. Así que, hablando de comentar lo que nos vayan diciendo, ¿qué opina lo dijo Nati? Primero que nada, bueno, muchas gracias Nati por estar viéndonos, tener ya gente de Brasil que nos está viendo, la verdad que buenísimo. Vamos a la ciudadanía. Claro, 3 programas ya somos internacionales, la verdad que excelente. Pero más allá de eso creo que hay un tema muy importante y no menor,
que hay un montón de gente que se fue del país, y es mucha gente que abandonó el país, y no por un tema de algo mejor, por decirlo así. No es que, bueno, te salió una oportunidad de laburo de tu vida y te vas, sino que realmente, de cierta manera, escapando de un futuro que acá todos veíamos cada vez peor. Esa es una realidad, porque siendo honesto, creo que en todas las peñas y en todo donde nos juntamos, que charlamos con los demás, todos coincidimos en algo, no importa la ideología política. El futuro en Argentina ya se veía como era. Sabés que lo que hablamos hoy, vas a laburar toda tu vida y haciendo un cálculo del sueldo de toda tu vida no llegas a comprarte una casa. Ni hablar de sobrevivir entre medio que te compraba una casa. Yo lo calculé antes de la pandemia y tenías que ahorrar 30 años el sueldo completo sin ningún tipo de retención de impuestos. Así que no llegaban. Claro, sueldo completo, sin retención de impuestos y básicamente hablando de que hacer un ayuno de 30 años. Claro, Más allá 30 de- años ya estás jubilado, ¿viste? Claro. Ya cumpliste los años para jubilarte. Tenés que hacer 2 años más de moratoria y ya está, ¿viste? Exactamente, y eso es lo que mata y lo que mató el incentivo de muchos de los ciudadanos argentinos. Muchos lo vivían acá, se fueron y hay un montón de gente, creo que todos tenemos un conocido, amigo, compañero de laburo, lo que sea, que hoy en día o está en Europa o está en Brasil o está en otro lugar. Bueno, esta semana volvió un amigo mío que es ingeniero informático, que se fue a Australia. Y ahora volvió 2 semanas, ¿viste? De paseo. Bueno, vamos a un cortecito técnico y ya volvemos. Tenemos un cortecito técnico, ya volvemos.
No, ya ahora con todo acomodado estamos acá de vuelta. Sí, nos olvidamos que hay un corte obligatorio de Sí, 55. sí, todavía viste, nos falta experiencia en la radio. Pensamos que era opcional y no, era No, el obligatorio. corte a las 55 resulta que está impuesto por ley. Todo culpa de masa, loca. Así que bueno, estábamos también un poco con el comentario Sí, de Nati. con lo de Nati, yo quería ahondar en eso, me pareció muy interesante. Porque lo que yo diagnostico de lo que dijo Nati Ajá. es en sí, más allá de la situación económica del país, la situación moral de los ciudadanos, ¿me entendés? De cómo perciben los ciudadanos argentinos, cómo perciben moralmente su existencia, su residencia en la patria, en la nación argentina. Ajá. ¿Me entendés? Fíjate que lo que decía Nati es, bueno, uno les paga los planes sociales a esta gente carenciada y después van al supermercado y salen con un televisor y no con alimentos, Con ¿no? alimentos, sí. Esa es una cuestión moral, es una cuestión muy interesante. Es una cuestión moral, es una cuestión de diagnóstico del humor social de la población, ¿no? Sí. Yo te decía, por ejemplo, recuerdo a mi padre que cuando estaba Macri contra Scioli, mi viejo lo votaba a Macri, pero mi viejo no lo votaba a Macri porque supiese lo que iba a hacer Macri o porque le interesase el plan político de Macri. Él no sabía esas cosas. Él votaba a Macri porque los otros, o sea, Scioli, los kirchneristas, le daban planes a esa gente, ¿no? ¿Entendés? Y él vive en un estado de indignación por esa cuestión. Y una vez es lícito el estado de indignación, porque eso es justamente, como te decía, volviendo a retomar el caso de Alemania puntualmente, fíjate que Alemania tiene muchos impuestos. Ajá. Y la población no está indignada, no hasta donde yo sé. Capaz que sí, me lo estoy perdiendo, ¿no? Pero hasta donde yo sé, la población no está indignada con los altos impuestos de Alemania. Acá, por ejemplo, nosotros estamos indignados con los altos impuestos, ¿me entendés? Y tenemos un motivo moral de por qué estamos indignados con estos altos impuestos, Ajá. ¿me entendés? Porque una de las cuestiones para analizar políticamente es, y también va a ser importante al momento de cuando uno busque información sobre la ley Bases, ¿bien? Sobre si esto me molesta porque realmente está bien o mal, o porque realmente se pone en una situación en la que es indignante o no es indignante, ¿me entendés? Porque, por ejemplo, el impuesto en sí no es moralmente ni bueno ni malo, ¿me entendés? Es una percepción que tiene el individuo de cómo es bueno o malo. Sí. Y cómo sea bueno o malo va a depender de cómo se use, de cómo se perciba, ¿me entendés? Totalmente. Entonces, en este caso, por ejemplo, uno podría decir, a mí no me parece mal, por ejemplo, que a las familias carenciadas se les den recursos para que puedan alimentar a sus niños. No, atender las necesidades básicas en una situación de urgencia, una situación de emergencia. Eso estamos, creo que todos de acuerdo. Claro, entonces uno podría estar en primer término de acuerdo con eso, ¿me entendés? Por ejemplo. Pero después, al ver cómo se da la dinámica social de ese grupo, ¿me entendés? Ahí arranca la indignación, ¿me entendés? Exacto. Ahí arrancan a separarse los grupos sociales de otros. Y eso es un problema político y social. ¿Por qué es un problema político y social? Porque te estás generando dos grupos políticos. Exacto. Dos grupos políticos que se enfrentan, ¿me entendés? Entonces, la política siempre va a buscar eso. Genera una división social que uno de los mayores negocios de la política es la división social. Claro. Y con esto justamente generan eso. Por eso una de las cosas en las que apoyo sí completamente a mi ley, de las pocas cosas en las que estoy completamente de acuerdo, es del diagnóstico de que en Argentina lo que está sucediendo es que hay dos grupos sociales que están enfrentados. Los políticos Sí. y el pueblo que trabaja. Totalmente. ¿Entendés? Y yo ese diagnóstico estoy totalmente de acuerdo. Es que la verdadera grieta creo que es esa, son Claro. los políticos del pueblo. Si hay una grieta es entre la clase política y el pueblo sin duda, en eso coincido al 100%.